En esta semana estamos estudiando nuestra motivación y preparación para la misión. El día de ayer ya hablamos un poco acerca de compartir la buena noticia y hoy vamos a hablar sobre un fundamento profético. Así que vamos a pedir la dirección de Dios en una oración. Bondadoso Padre, queremos darte gracias por tu palabra que es el fundamento y vamos a aprender cómo nuestra experiencia debe fundarse en ella. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Para el día de hoy, Pastor Dani Perla, en la lección se nos manda a leer unos textos que también se encuentran en Lucas 24. Ya mencionamos que Lucas 24 íbamos a estudiar un par de días. Y aquí se nos cuenta la experiencia de cuando Jesús ya se revela básicamente a todos sus discípulos. Ahí de por medio hay todavía una experiencia previa a esta revelación a todos. En esta experiencia que tienen, incluso tiene que comer el Señor para que crean que Él es realmente el que ha resucitado. Y esto me lleva quizá a una primera pregunta. ¿Por qué es que reaccionan? Me parece muy interesante ese texto. Usted puede leerlo, mi amigo, mi amiga, en Lucas 24, versos 36 al 49. De tal manera, ¿por qué reaccionan? Quiero decir, de tal manera que dice el texto, ellos no creyeron ahora por gozo. Antes no creían porque tenían miedo y ahora de tanto gozo que tenían, parece que hasta eso les hace difícil creer. Bueno, realmente la experiencia de los discípulos fue una experiencia única, porque estamos hablando de que ellos anduvieron con Jesús, vieron a Jesús, lo vieron ser crucificado, no una muerte natural, que alguien diga, bueno, tal vez hay palabras médicas que se usan, que alguien aparentemente quedó sin vida, pero de repente vuelve otra vez a vivir. No, ellos vieron una muerte tortuosa para Jesús. Y ahora verlo resucitado sin ninguna seña, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que Jesús no resucitó como Él había muerto. Él ahora resucita con un cuerpo glorificado. Y entonces todos esos elementos que vivieron ellos definitivamente es una experiencia única, es una experiencia particular, pero algo que me llama la atención en esta historia es que Jesús no basa la experiencia de los discípulos solamente en estos elementos que podríamos decir nosotros son asombrosos, son extraordinarios, sino que Jesús mismo los va a llevar, como veremos, a la palabra, porque ese es el fundamento que Él ha establecido para nosotros los seres humanos. Porque si no fuera así, nosotros estaríamos en desventaja en relación a ellos. Claro. Cuando yo vi a Jesús sanar a un ciego, cuando lo vi yo literalmente, físicamente, cuando lo vi yo caminar sobre el agua, cuando nunca. Entonces los discípulos tendrían una ventaja, súper ventaja sobre nosotros, pero nosotros vemos que aún esos elementos, y tal vez esto es el punto que ahora podemos hacer conexión, aún esos elementos que son fascinantes no han de ser el fundamento para la misión. Noten ustedes esto. Sí. No han de ser el fundamento para la misión, porque volvemos a lo mismo. Aún los discípulos que tenían todo esto, todavía no era lo que encendió sus corazones. Porque aquí vamos a un punto. Las experiencias dramáticas. Ayer usted mencionaba algo bien importante. Tal vez nosotros no hemos tenido esas experiencias dramáticas como tuvieron. Ayer estudiamos a las mujeres que eran seguidoras de Jesús y hoy básicamente están todos los discípulos reunidos que han quedado, ¿verdad? Excepto Judas y aún que veían a Jesús, dice, de gozo no creían. Yo todavía estoy tratando de asimilar qué significa esas palabras, pero ya había otro texto también, creo que uno puede estudiarlo ahí en los evangelios. Hay otro texto que también mezcla eso, cuando Jesús resucitó, como el gozo y el temor. En ese caso mezcla qué tipo de reacción será. Bueno, es que era algo tan asombroso, tan fabuloso, pero aún eso no es lo que impulsa la misión. Es cierto que hay milagros, es cierto que de repente escuchamos historias extraordinarias de algo que Cristo ha hecho, de
de milagros que han sucedido cuando se comparte la misión, pero eso no es finalmente el fundamento. ¿Por qué? Y creo que esto era lo que iba a mencionar. Porque las experiencias fantásticas se desvanecen. Finalmente se desvanecen. Por muy fantástica que sea. Por muy fantástica que sea, finalmente esa experiencia ya pasó. Si no, vea usted lo que pasa. Muchas veces en los matrimonios, ¿verdad? La gente se casan y toda esa experiencia y la luna de miel, pero luego que vienen ya dificultades y todo aquello, y uno dice, bueno, y todo lo que pasó, ya se fue. Y que cuando se casaron, hicieron esto, fueron allá, viajaron, fueron hasta una isla paradisíaca, pero todo eso se desvanece. Tiene que haber algo que realmente sea un fundamento sólido que soporte las tempestades. Afortunadamente, nosotros sabemos cuál es ese fundamento. Y justamente, pastor, el mismo Señor Jesús lo presenta con claridad. De hecho, en la experiencia previa, la experiencia de los discípulos que van camino de Emaús, y en esta experiencia con todos reunidos, el Señor Jesús hace algo que es impresionante, pastor. Y bueno, era un maestro, y es el maestro de maestros, y lo que hace es decirles muy bien todo lo que pasó. Ahora les voy a mostrar por qué pasó y dónde está escrito que debía pasar. Y entonces, pastor, ¿por qué es importante lo que hizo Jesús con sus discípulos al señalarles la Biblia para todo lo que había experimentado, todo lo que ellos habían experimentado, y por qué también va a ser importante para nosotros? Muy bien, yo creo que es extraordinario. Jesús fundamenta su experiencia, todo lo que le ha sucedido, en lo que ya estaba profetizado, amén, en la palabra escrita. Eso, Dios ha diseñado que la palabra de Dios, que la Biblia, sea el fundamento de toda fe y práctica para los creyentes. Amén. Y las experiencias, como lo vuelvo a repetir, por más buenas que sean, un día que alguien diga, bueno, Dios se me apareció en visión, o pasó esto en el camino, o bueno, tantos milagros que han ocurrido y que pueden seguir ocurriendo, pero aunque todo eso es bueno, debemos llevarlo a la norma que examina todo, que es la palabra de Dios. Porque si no, de repente alguien puede decir, no, es que yo tuve una experiencia que vi que se me apareció alguien. Y claro, y la experiencia suya es cierta. Pero si le dijo algo que está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, pues desecha esa experiencia y quédese con la Biblia. Amén. Y va a estar seguro, porque eso es lo que dice la palabra misma. Así que creo que Jesús lo que hace por ellos es decirle, miren, todo esto, y los llevó a las Escrituras. Lo mismo que hizo con los caminantes a Emaús, los dos discípulos que iban ahí, Cleofas y otro que no se menciona el nombre, y Él les abre las Escrituras. Y ellos dicen después, ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos escuchando las Escrituras? Él les abrió su entendimiento, dice, y le abrió su entendimiento. ¿Cómo? Con las Escrituras, amén, con la palabra de Dios. Entonces, el fundamento de la misión, ayer vimos una experiencia que debemos tener en comunión con Dios, pero hoy nos confirma que esa experiencia debe estar basada en la poderosa palabra de Dios. Ahí está, especialmente para nosotros en estos últimos tiempos. ¿Qué puede ser un factor que nos motive a la misión? Bueno, las profecías, amén, lo que nosotros conocemos, la palabra profética, donde nosotros vemos todo lo que está sucediendo y sabemos que la Biblia nos va, a través de estos acontecimientos, nos va diciendo que el tiempo de la venida de Cristo está cercano. Eso debería impulsarnos a la misión. Por eso, estudiar Daniel y Apocalipsis no es para tener temor, amén, es para que nos impulse para la misión. No es para andar condenando a otras personas, es para decirle, miren, Jesús viene pronto. Y de esa manera nosotros vamos a ser impulsados también como estos discípulos que vieron, porque ya nosotros estamos viendo los acontecimientos. ¿Sí? Tal vez aquí hago un paralelismo. Miren, los discípulos vieron a Jesús, aún eso no los iba a impulsar a la misión, tenían que ser fundamentados en la palabra. Ahora nosotros, ¿cuántas cosas no estamos viendo? ¿Cuántos miembros ahora de la iglesia no están viendo que guerra por aquí, guerra por allá, pandemia, esto? ¿Eso nos mueve a la misión? Bueno, cada uno tendrá que responder, claro, pero yo le digo, realmente la gente que se está moviendo a la misión son aquellos que están teniendo un encuentro con Jesús a través de su palabra. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted agarra un libro de la Biblia y lo lee, lo estudia,
como hemos hecho en los trimestres pasados en la escuela sabática, es difícil permanecer inactivo en la viña del Señor. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque de nada sirve que sepa, bueno, viene esta ley, viene esto, viene lo otro. Eso no me va a mover, no, puede fascinarme, wow, y esto y lo otro, pero eso no me va a mover. Lo que me va a mover es el compromiso que yo tenga con lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Bueno, y finalmente en esa misma línea de pensamiento, pastor, entonces, ¿cómo podemos, lo voy a plantear así, más o menos equilibrar el hecho de que no debo quedarme en lo que a veces nos quedamos en la comodidad de decir, bueno, pastor, yo claro que leo la Biblia y leo los Salmos, leo Proverbios, y vuelvo a leer los Salmos y Proverbios y los repito todas las veces. Y no quedarnos ahí, pero tampoco volvernos de las personas amarillistas que leen la Biblia queriendo encontrar un acontecimiento que calce con eso, sino que pueda motivar realmente nuestra experiencia para acercarnos más a Jesús. Correcto. Yo creo que el fundamento, y por eso es interesante cómo estas lecciones están compiladas. El fundamento, lo vimos ayer, es el amor. Es que el fundamento tiene que ser el amor. Y eso me va a llevar a mí a que la motivación para poder compartir con los demás van a ser del amor y los demás lo van a percibir. Aún yo tengo que dar un mensaje porque en la Biblia hay muchas cosas que son verdaderas. Recientemente, por ejemplo, en los diferentes países, no sé, latinos o de otros lugares en el mundo, por ejemplo, tienen una tradición hoy en noviembre al principio. Bueno, hay que ir a recordar a las personas que han fallecido y pues la gente lo hace y dice, bueno, por respeto, por la memoria a ese familiar, a ese amigo que falleció, está bien. Ellos es lo que creen. Digo, está bien, es lo que creen, pero la pregunta es, nosotros, ¿qué creemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos llevarles ahora a ellos una esperanza en medio de esto sin confrontación? Porque eso es el punto. Usted y yo conocemos la verdad, lo que dice la Biblia, pero ¿cómo podemos llevarles un mensaje de esperanza sin estar llegando a un punto de confrontación con estas personas? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y el asunto es que cuando yo estudio simplemente para comprobar un punto que yo creo que tiene que ser así, y que hay muchos que saben, hermano Gerson, hay que tener mucho cuidado, ya que usted tocó ese punto. Hace poco yo vi una noticia y de repente alguien dice, ya para esa fecha ya se ha cerrado la gracia, y bueno, y comienza a mencionar un montón de cosas. Yo digo, ve cómo esta persona conoce tanto del futuro, porque ni siquiera en la Biblia está escrito eso. Entonces indica que es falso, porque si no está en la Biblia, y es lo que estamos hablando, tu experiencia debe estar comprobada en la palabra de Dios. Pero, ¿qué puede ver uno si hiciéramos un análisis del perfil de esta persona? Yo no estoy juzgando, no conozco, no sé quién es, pero así, por principio, ¿qué puede ver uno aquí? Bueno, lo que puede ver uno es una persona ansiosa de que acontezcan cosas, pero no está ocupado o preocupado en las personas, y probablemente aún en su propia persona, porque eso a mí no me cambia saber que va a pasar esto. Tengo que conectarlo con el amor, tengo que conectarlo con una relación con el Cristo vivo. Si yo no hago eso, pues todo lo que estudia y lo que usted decía, bueno, me voy a quedar ahí estudiando y no voy a llegar a ninguna parte. Tiene que haber una conexión viva con Cristo. Afortunadamente Él vive. Amén. Y Él está dispuesto a guiarnos a nosotros a través de su Espíritu Santo para que podamos tener esa pasión para compartir el Evangelio. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que todos nosotros podamos tener un compromiso con la palabra de Dios y la busquemos, la añoremos, para que podamos realmente conocer la voluntad de Dios y escuchar su voz y vivir para Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has revelado cosas maravillosas a través de tu palabra. Gracias porque podemos tener la seguridad de que tu palabra es el fundamento de todo.
Gracias porque aunque nuestras experiencias pueden variar, tu palabra permanece igual y es para todos. Ayúdanos para afirmarnos en ella y que de esa manera podamos tener toda la motivación y fundamento necesario para poder compartir con otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.